cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y, tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos seréis cuando por mi causa la gente os insulte, os persiga y levante contra vosotros toda clase de calumnias. Alegraos y llenaos de júbilo, porque os espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que os precedieron. Amén. Creo que era un poquillo esto. A ver. Uy, este. No solo por el horizonte de sentido o por lo que está por venir, sino en el presente, nos reconocemos nosotros, incluso dentro de nuestros sufrimientos y nuestros dolores y nuestras cosas, porque la vida no es fácil, pero desde la vida en Cristo nos reconocemos como hijas e hijos de Dios. Entonces nos reconocemos como dichosos, bienaventuradas, bienaventurados, felices. Felices dentro de todas las circunstancias buenas y malas. Hoy Diego está triste. No. Pero eres dichoso y eres bienaventurado. Estamos incorporados a la familia de Dios. Hemos recibido una buena noticia de Jesucristo, que nos da plenitud de vida. En las buenas y en las malas. Porque mientras el mundo sea mundo, las malas no dejan de existir, las malas están ahí. El reinado de Dios ya se encuentra entre nosotros. Lo dice Jesús en Lucas 17:21. Ya se encuentra entre nosotros. Pero es más, el Espíritu de Dios ha venido a morar en nuestra vida. Cada una de nuestras vidas. Somos templo suyo. Y somos dichosas y dichosos, bienaventurados, felices, estando en esa frecuencia del reinado de Dios, y eso implica estar en contra de la fortísima inercia que gobierna el mundo hacia el odio, hacia la injusticia, el pisoteo, el maltrato, todo el dolor, los desequilibrios. Está muy bonito el texto que has compartido de tu trabajo, ¿verdad? Nosotros, como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, en nuestro actuar, ¿no?, implantamos la alternativa del reinado de Dios, del mundo nuevo. Para esta existencia en la que estamos, parece que es utopía, o diría, es utopía para nuestro mundo. Pero es promesa de algo que ya hemos visto irrumpir. Por lo tanto, eso de que es utopía se deshace un poco. Algunas veces, yo creo que recientemente, hemos mencionado cómo el Evangelio de Mateo está redactado, está hecho de una manera similar en su orden y cómo se colocan las cosas, similar a la historia de Moisés. Pero para señalar a Jesús como ese portavoz de Dios, que en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, dice que vendría con esa capacidad de hablar cara a cara con Dios como había hecho Moisés.
Y así como Moisés subió a la montaña, al Sinaí, y trajo la ley para el pueblo, hemos leído ahora, ¿no?, que Jesús, que supera a Moisés, no solamente por ser el Mesías, sino el Logos venido en plenitud humana real, ¿no?, resulta que desde una montaña nos va a decir, en continuidad y en ruptura con lo que se dijo, ¿no?, nos va a decir: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ha empezado el tiempo nuevo, el tiempo mesiánico. Las cosas comienzan a ser hechas nuevas. Y entramos en una nueva alianza, ¿no?, de Dios con el pueblo. Pero no solamente con su pueblo étnicamente hablando. Y ya empezamos ahí a cambiar, a ver los cambios. Y esa alianza o ese pacto da al pueblo una nueva constitución, distinta a la ley. Porque ya no nos va a quedar, como algunas veces predico en Pentecostés, ya no nos va a quedar como una ley externa que se cumple por preceptos y por mandamientos, ¿no? Finalmente, luego, desde Pentecostés, nos conducirá desde el Espíritu en nosotros, ¿no? Como se dice en Jeremías 31, pondré mi ley en su corazón. O sea, no es externa, es interna, nace de nosotros, es otra cosa, es nuevo, es fresco, ¿eh? Ya no es el tutor y el ayo que antes se necesitaba. Existe el acuerdo, el consenso entre los especialistas de la Biblia en decir que las bienaventuranzas son como un referente fundamental de la ética cristiana. Y como he dicho otros años, también se dice que es como si fuera, igual que cada nación tiene su constitución, ¿verdad? Pues las bienaventuranzas, ¿no?, pues son como, o más bien el sermón del monte entero, ¿no?, como la constitución del reino de Dios, para nosotros que somos pueblo suyo, ¿no? Y creo que es importante. Porque, aunque no quiero sonar como un predicador catastrofista de eso que hay tantos, ¿no?, sí que estamos en tiempos muy oscuros. Estamos en tiempos que yo no sé cómo definirlo. Y la oscuridad necesita de luz y de que seamos la luz. Y tenemos que hacer valer esta Constitución. Y Jesús, la palabra encarnada de Dios, primero nos va a decir con las tres primeras bienaventuranzas, y en contra de cómo están las cosas hoy en día, que las personas consideradas comúnmente como desgraciadas y malditas, rechazadas, esas personas tienen la bendición, la dicha, de ser aptas para recibir la bendición del reino de Dios. La primera de todas es bienaventurados los pobres, según el Evangelio de Lucas, los pobres, o bienaventurados los pobres de espíritu, según el Evangelio de Mateo. Y claro, de la versión de Mateo a veces se ha espiritualizado mucho, ¿no?, de todo el sentido de pobreza como un sentido de humildad, ¿no?, relacionándolo algunas veces con el hacerse como niños, ¿no?, o de no buscar los últimos puestos, ¿no?, de no buscar los primeros puestos, sino los que no quieren protagonismo y todo esto, pero sin negar esto, que también creo que es una forma de vida, ¿no?, sin negar esto, algunos exégetas y teólogos, yo siempre pongo el ejemplo de Juan Mateo porque lo dicen varios de sus libros, en dos por lo menos lo tengo fichado. Se indica que el sentido es bienaventurados los que eligen ser pobres por su propia decisión. Pero no en el sentido de que la pobreza sea un valor espiritual, como pensaban algunos grupos religiosos en la Edad Media, ¿no? Que yo pongo el ejemplo de la película El nombre de la rosa. ¿Os acordáis? Había un debate. No, pero lo verdaderamente importante es, ¿era Jesús dueño de sus propios vestidos o no? El debate de dar importancia de si la pobreza tenía que ser absoluta y todo eso, ¿no? Pero no va por ahí. Tendría más que ver con desapegarse del Dios mamón, del que también se nos habla tanto, ¿no? De la riqueza, del lucro, de poner tu vida, tu esperanza ahí, tu obsesión ahí, ¿no? Ahora vivimos en tiempos de los criptobros. No sé si sabéis lo que es, pero eso está pegando súper fuerte. ¿Te suenan los criptobros? Sí, no.
Son los típicos pesados de YouTube, que te venden cursos para que tú compres Bitcoin, las criptomonedas, para hacerte rico y de los más famosos de este tipo de gente tienen un lenguaje de asco brutal hacia las personas pobres y en realidad a cualquiera de nosotros, porque a nosotros nos han puesto una etiqueta, nos llaman los plebeyos. Los que no estamos en línea con ellos somos plebeyos. Cada uno tiene su historia. El problema es que usan la Biblia. Usan la Biblia. No sé de qué religión son o de qué se apuntan, la usan a conveniencia y tal. Y es que a partir de la revolución industrial y el auge del capitalismo y todo eso, muchos cristianos empezaron a interpretar los versículos bíblicos sobre la pobreza de una forma muy espiritualizante o muy metafórica, muy tal, eliminando el compromiso del evangelio con los pobres. Así que cuidado con beber las aguas envenenadas por el dios Mamón y el dios dinero y todo esto. El reino de Dios es de los pobres, según Lucas, y de los pobres en espíritu, según Mateo. Y los que eran ninguneados, todavía siguen siendo ninguneados por determinados tipos de interpretación bíblica, como estoy diciendo, ¿no? Que le da la vuelta a las cosas. Y sabéis que hay, porque algunas veces se ha mencionado, ¿no?, telepredicadores, iglesias de doctrina de la prosperidad y todo esto, ¿no?, que realmente son una aberración al evangelio, aunque sean muy famosas y tengan las iglesias súper llenas reventadas, ¿no? Pues bienaventuradas las personas que están pasándolo mal por vivir una pobreza extrema, porque el reino de Dios es para vosotros y no de los que creen que pueden tenerlo porque pueden pagarlo. Al revés, esos están lejos del reino. Tienen que convertirse, tienen que cambiar su forma de pensar. El reino de Dios no se compra. Y en este tipo de iglesias, habría que decir de la prosperidad, que tampoco se compra con diezmos. Porque está la creencia de que si tú no das el diezmo, pierdes la salvación. O sea, haría falta Lutero que volviera de vuelta, ¿eh? Por muy evangélica que ponga en la puerta que son. De hecho, hay dos tipos de palabras para hablar de pobre en el griego del Nuevo Testamento. Y la que Mateo y la que Lucas, los dos, los dos usan para esta primera bienaventuranza, es para hablar del pobre que no tiene nada de nada. El que, de hecho, tiene que mendigar para vivir. El pobre de solemnidad, el pobre. Ellos son los receptores del reino que viene para cambiar su realidad. Y además, el testimonio de la Iglesia del siglo I y del siglo II, luego también, pero bueno, ya las cosas van por otro lado, es que va cambiando la realidad. La Iglesia le va cambiando la realidad a los que son pobres. Y en el Imperio Romano, todo el imperio en el imperio había gente que era esclava, que eran más ricos, vivían mejor que libertos, que eran libres, pero no tenían nada. Y la Iglesia, con eso de compartir y de cambiar las cosas y de dignificar a la gente, creó toda una revolución. Además, ante Dios, que nos lo da todo, que es el que nos provee todo, el que ha dispuesto todo, ¿nosotros qué le vamos a dar a Dios? No podemos darle nada a Dios, ¿no? Nos cobijamos en su gracia. Lutero mismo decía, yo ante Dios me presento como mendigo. ¿Qué le voy a dar yo a Dios, no? Eso es ser pobre de espíritu, ¿no? ¿Qué podemos darle sino al revés? Por cierto, hay iglesias también que piensan que nosotros le damos la alabanza para que luego Él nos dé, ¿no? Como un canjeo también. No. La alabanza es la respuesta que nos sale de la boca, porque es que no. Todo es gracia, todo nos lo da. ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué le voy a dar? Mi alabanza es lo que me sale. Gracias. Bendito seas, alabado seas. ¿No? Así que implica una actitud en la vida de saber dar gracias, ¿no? Y también de ajustarse y de ver las cosas de otra manera, ¿no? Tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo encarcelado en una cárcel de aquella, que no son las cárceles como la de Laurín.
Y decía en Filipenses 4, que lo conocemos todos, ¿verdad? He aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir humildemente. Y también sé tener abundancia. He aprendido a vivir en todas. Oye, aprender a vivir en abundancia también tiene lo suyo, ¿eh? Porque ahí hay veces que nos podemos convertir en monstruos. Porque los criptobros, perdóname que te diga, he aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias. Tanto he aprendido a quedar saciado y bien, y a lo otro, y a pasar hambre. He aprendido a tener abundancia como a sufrir necesidad. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo me siento fuerte para aguantar el chaparrón. Pablo está aquí hablando como un pobre de espíritu, que sabe que además él, por su misión, sabe dónde se ha metido. Su misión le ha llevado a la cárcel. Y se sabe en total dependencia de la gracia de Dios. Otros años, con esto de cuando he predicado esto, de las bienaventuranzas, que por cierto, el sermón de hoy es un poquillo más larguillo que otras veces, es que son las bienaventuranzas. Otro año, con esto de las actitudes y de las conductas, casi pasaba un poquito de largo con lo de bienaventurados los mansos. Que en alguna Biblia viene a continuación y otras Biblias vienen un poquito después. Por eso por tema de manuscritos del griego y todo eso. Pero bueno, algunas veces pasaba un poco de largo eso de bienaventurados los mansos, porque lo fusionaba con la bienaventuranza un poco anterior, ¿no? Pero, de hecho, hay quien considera que es una glosa del versículo 3, pero bueno. La cuestión es que ahora, en 2026, tengo que frenar en seco y tengo que hablar de esto, ¿no? Nos toca. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Manso no significa los débiles o los frágiles, que seguro que lo somos en otras cosas. Pero aquí no va por ahí. Piensa en un toro manso. Pedazo bicho, ¿no? Los mansos son los que tienen fuerza, claro que tienen fuerza, pero no la usan para aplastar. Son los que pueden imponer sus ideas bruscamente con violencia, pero eligen no usar la violencia porque tienen otros valores, otras convicciones, otro corazón. Y nos hacen falta mansos, Tenemos actualmente una especie de guerra civil, que no es una guerra civil, ya es una guerra mundial, dialéctica, entre ideología. Y o marcamos la diferencia y pacificamos y calmamos las aguas, o todo está muy caldeado para que la gente actúe de maneras que no se deben, ¿no? Y como veis, ya lo estoy relacionando con bienaventurados los pacificadores, es que al final todo va entroncado. Diego, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Os voy a leer un trocito de mi sermón del 2023. Leo, aunque yo siempre voy ahí con mi referencia, pero leo ahora. Seguro que os acordaréis. Decía Dietrich Bonhoeffer que los que lloran, los bienaventurados que lloran, son los que están dispuestos a no conformarse con el mundo, los que reniegan de una vida fácil o de una paz falsa, sino que son los que sufren, lloran, mostrando su desacuerdo con lo que está ocurriendo en el mundo. Están dolidos y lloran, pero actúan por inconformismo. El reino de Dios entre nosotros es inconformismo con lo que hay. Y esta persona, Bonhoeffer, pastor y teólogo luterano, que luego de escribir esto vivió en la Alemania de Hitler, no se quedó tranquilo en el sofá de su casa, disfrutando de una falsa paz y de la facilidad que pudo haber tenido pues un alemán normal que se hubiese sometido a las reglas del juego y ya está, no se mete en jaleo. Él se opuso a la injusticia de Hitler y del nazismo y terminó ahorcado. No vamos a ser poéticos. Terminó ahorcado, o sea, cargó con su cruz, ¿no? Y le llevó a ser crucificado.
lo que tiene oponerse en el caso, un régimen satánico, ¿no? Pero nosotros hablamos del mundo, el sistema del mundo. Mi reino no es de este mundo. En este mundo las cosas funcionan como funcionan. Y nos toca cargar nuestra cruz. Y vuelvo a decir, muy bonito lo que has leído antes, que nos hace ser inconformistas con lo que pasa. Pues bienaventurado este Bonhoeffer que lloró y sufrió, porque ahora tiene consolación de lo alto y vislumbra el mundo nuevo y justo que viene de Dios. Él también tuvo hambre y sed de justicia. Y eso también forma parte de aquel sermón, pero el verbo que se usa aquí en griego para la palabra llorar en Mateo no es el mismo verbo que aparece en el Evangelio de Lucas. El verbo está relacionado con la tristeza de un duelo, con la tristeza de una pérdida, la tristeza de un luto. El dolor de haber perdido un ser querido que ya no está, aunque sea un perrito. Y es importante saber o experimentar desde la esperanza que tenemos en el Dios de la vida el consuelo que nos da Dios, que promete una resurrección que queda demostrada en Jesucristo. Tengo un sermón para darte, ¿eh? Porque se escuchan muchas cosas y creo que es importante entender qué es el escatón, ¿no? En nuestras convicciones cristianas, ¿no? Pero además, el consuelo de Dios también se transmite por su iglesia. Y se ha transmitido también Raquel cuando se ha levantado a darle un abrazo a Diego. Lo transmitimos ese consuelo. Cuando nos acompañamos en el dolor, en el duelo, cuando perdemos a alguien o cuando tenemos a alguien que está muy malito, ¿verdad? Y nos preocupamos y lo sufrimos por su situación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Creemos en el reinado de Dios y en su justicia, la que está por venir, la que es justicia real de verdad, la que es justicia buena de verdad, la que es justicia reparadora que viene de Dios, ¿sí? Pero en la medida que nos toca a nosotros, aquí, agentes de justicia como somos, ¿verdad? Agentes de gracia que somos, de misericordia, de perdón, de restitución, pues nos toca actuar en consecuencia también. Como agentes de justicia, vuelvo a decir, somos inconformes con el mal. No nos amoldamos a este mundo. No os conforméis a este mundo. Ni con las decisiones políticas deshumanizantes que hay. Nuestra hambre de justicia será saciada cuando el reino de Dios sea una realidad total. Amén. Pero a menor escala, nuestros actos pueden ser liberadores y justos, ¿sí? Para la gente que tiene alrededor y que están padeciendo injusticia o lo que sea. Dar la justicia en medio de la injusticia que están recibiendo. Y esto nos lleva precisamente a la siguiente bienaventuranza. El sentir compasión, ¿no? Ser misericordiosos y actuar así, nos va a conducir a recibir misericordia por parte de Dios. Bienaventurados los misericordiosos porque recibirán misericordia. Hoy en día, que a los misericordiosos se les acusa, es que se les acusa desde el propio legalismo cristiano, se les acusa de ser buenistas. Pues misericordiosos y misericordiosas, por favor, seguid siendo todo lo buenista que podáis ser, que eso no es malo. Trata con misericordia y con compasión a la gente, que ese es el trato que vas a recibir de Dios. De hecho, es el trato que ya has recibido de Dios. Y vuelvo a decirlo, estamos en unos tiempos muy raros, muy complicados, muy negros, donde a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Tengamos cuidado con la cantidad de discursos deshumanizantes que hay. Y justificados de todos los colores. Y con versículos de aquí a ella también, ¿eh? Hay que como que echarle el freno un poco, ¿no? Y ser
crítico, una palabra que a veces gusta poco en la Iglesia, lo digo de una manera más cristiana, más evangélica, discernimiento del Espíritu. Bienaventuradas, bienaventurados, los de limpio corazón, los que no tienen el corazón envenenado con todo lo que se está diciendo hoy en día, de ponernos a unos en contra de los otros, que no es fácil, no es fácil. Y ahí también tengo que discernir yo también, porque yo estoy en contra de argumentos, pero no contra las personas. Y la siguiente bienaventuranza también es urgente. Porque, digo, existe justificación para la guerra, justificación para actuar con violencia, la tenemos de todos los colores, de todos los lados. Pero ¿dónde están los hijos de Dios? Los hijos y las hijas de Dios. Pues son las hijas y los hijos de Dios los que son bienaventurados pacificadores. Que todo lo demás es demagogia, ¿eh? Los que trabajan por la paz, pero no la paz como el mundo la da. Es decir, tiene todo el sentido pensando en aquella pax romana que existía en aquel momento, ¿no? Que era la paz, que implantaba la paz en todo el imperio, pero con las armas, ¿eh? Y así estamos todos en paz, ¿eh? Todos diciendo amén a lo que diga el César, el imperio y tranquilito. Esa no es la paz del Señor y esa no es la paz que damos sus hijos, ¿no? Los que trabajan para la paz serán llamadas hijas e hijos de Dios. Paz en tu comunidad de vecinos, que seguro que sería una buena, ¿no? La comunidad de vecinos. En tu iglesia. Paz a nivel global, que menuda tenemos montada, ¿eh? En todos los lados, para arriba, para abajo, en todos los lados. Y la recompensa de los que trabajan por la paz no es un galardón humano, ¿eh? El reconocimiento es de Dios mismo, ¿eh? Que te reconoce como hija e hijo, porque está actuando pues, como su hija y su hijo. Los que trabajan por la paz no buscan el premio Nobel de la Paz, que la polilla y el orinco roen. ¿No? Luego, la última bienaventuranza acaba también con una conclusión que parece otra bienaventuranza, bueno, que es otra bienaventuranza. Y vuelvo a decirlo. Tenemos que tener esto fresco. Bienaventurados las personas perseguidas, ¿eh? Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. De los que padecen persecución por hacer las cosas bien, ¿eh? Por tener una voz profética contra el mal. Que ya sabemos cómo acaban algunos. Y se añade, bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, cuando por mi causa os acusen falsamente de haber cometido toda clase de males o delitos, ¿no? Que también lo aparece en otras traducciones y tiene sentido. Si estamos en línea con el reinado de Dios y su justicia, los poderes de injusticia, sean legales o no sean legales, pero poderes de injusticia, o sea, la inercia misma del mal en el sistema o en los sistemas, nos van a querer aplastar. Dalo como algo normal, naturalízalo en tu vida, porque eso va a ser así. Dalo por sentado. Eso mismo, dice Jesús, le pasó a los profetas. Pero alégrate, también dice, y regocíjate, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Como digo, esta es la fundamentación ética propia de los cristianos, los seguidores de Jesús, que participamos en la nueva alianza, donde la ley ya no es externa. Nos empuja desde el Espíritu, ¿no? Y si me permite volver a aquello de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ni te imaginas, o si te lo imaginas, lo que tenemos que reflexionar y autoanalizarnos, ¿no? Mirándonos aquí en la bienaventuranza, que este minutillo que yo dejo de reflexión después del sermón no da, no llega.
porque esto es bastante grande y los tiempos son oscuros, ¿no? Pero sol y de gloria.